Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, hoy lo que os traigo es el Community Crunch de la semana, donde hablan sobre el pack de los Power Rangers, que ya me he hablado en el vídeo anterior, si no lo habéis visto pues está ahí. Y también pues sobre las votaciones de lo que viene siendo de Génesis 1. Sí, puede ser criatura, ya puede postularla. Ahora vamos a ver las reglas y demás de cómo se hace. Bueno, como las antiguas, si lo sabéis, ya lo sabéis. Podéis ir al foro y allí postear vuestra criatura. Si hay link, os dejaré en la descripción para que vayáis a postear vuestra criatura. Y nada, vamos allá, ¿no? Vamos con el Community Crunch. También hablan sobre los personajes perdidos que se han perdido en oficial. Qué bueno que podré recuperarlos con el tiempo y han hecho una ficha técnica, ¿vale? Ahora hablaremos sobre esto también, sobre el Community Crunch que lo ponen. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete para enterarte de todo el mundo de Ark, de lo que pasa, noticias, trucos, consejos y demás aquí en mi canal. También deja tu like para que yo te lo recomiende y también compártelo con tus amigos. Así que gente, vamos ya y vamos con el vídeo. Y bien gente, pues vamos allá a hablar sobre el Community Crunch, pero antes te quiero decir que si no estás en mi Discord, que te pases. Vente allí al Discord, que allí tendrás pues mejor información y además sabrás cuando subo vídeo y todo lo otro, ¿vale? Link en la descripción del Discord, por si queréis entrar. Bien, vamos allá, nos vamos con el Community Crunch, aquí están los Power Rangers, ¿ok? Y bueno, el Community Crunch de esta semana es continuación a los Ultra Sword y envío de criaturas de la comunidad, ¿no? Lo más importante que han sacado en este Community Crunch, ¿no? Y bueno, empieza así. Bienvenidos a otra edición del Community Crunch. Ha sido una semana muy ocupada de los supervivientes. Esperemos que estén disfrutando de sus aventuras por Valguero, ascendido, bueno, o ascende, como queráis llamarlo, domando al poderoso Emerald Crown y al temible Megaraptor. El equipo está encantado de ver sus primeras aventuras en el paisaje reinventado. Como siempre, nuestro equipo de Live Ops sigue de cerca todo lo que ocurre después del lanzamiento y trabaja con sus uniformes. Gracias por ayudarnos a llenar el camino a seguir. Bien, pues nos hablan sobre Valguero, la salida y demás, ¿no? Bien, aquí está lo del Megazord, ¿vale? Que bueno, viene un Megazord, no sé cuál es, creo que es este de aquí, el nuevo, si es este de aquí, el que viene gratis, ¿vale? Y está de oferta ahora mismo hasta el día 16, creo que era, o 14. Creo que tenía hasta el día 14 las rebajas de los dos packs de Power Ranger y de tener gratis el Megazord este de aquí. ¿Vale? Este Megazord de aquí, pues, es gratuito si tenéis los packs de los Power Rangers comprados, ¿no? Bien, vamos allá, ¿no? Buenas noticias y transformadoras supervivientes. Si tienes los Power Rangers Wave 1 y 2, ahora recibirás automáticamente el cosmético pensado Ultrasol gratis. ¿Aún no lo tienes? Los paquetes cosméticos Power Ranger por ARC 1 y 2 tienen un 50% de descuento hasta el 14 de octubre, ¿vale? Puedes comprarlo al 50%, creo que serán 7 euros o así cada uno, así que bueno, os salen por 14 euros los dos, más o menos, así que ahí están. Creo que ese es el precio, no lo he mirado, pero creo que ese es el precio porque varían 15. O, no, valían 10, ¿no? Entonces están a 5 euros, a 10 euros estos son los dos packs. Creo que están a 10 euros, los dos packs. Y antes de continuar con el vídeo, os quiero anunciar que hemos vuelto a Nitrado. Sí, hemos vuelto a Nitrado y ya sabéis cómo funciona esto. Aquella gente que lo sabe, pues ya sabe, tiene mi link en la descripción para alquilar vuestros servidores más baratos y mucho más guays. Así que ya sabéis, podéis alquilar vuestro servidor tanto de Azure Ascended, Azure Evolved, de Minecraft y cosas así que Nitrado tiene, pues puedes alquilar vuestro servidor para vuestra comunidad, para vuestro uso y para lo que queráis. Así que ya sabéis, link en la descripción, me apoyáis muchísimo y además pues tenéis vuestro servidor ahí. Así que ya sabéis. Continuemos con el vídeo. Creo, los dos os costarán eso, 10 euros. Bueno, del Extra Life han habido cambios, sí, han habido cambios aquí.
Por lo que se ve, el Megalosaurus ha bajado una posición, el Quetzal ha subido. Bien, el Megalosaurus va para abajo, que es el que no necesita TNC, se tiene que ir para abajo. Y nada, a ver cuál puede sustituir el cuarto puesto por el Megalosaurio, ¿no? Tiene que haber alguien importante para un TLC, ¿vale? Bajamos el Megalosaurio y que suba, no sé, el Pachi, o el Alosaurio, o el Carno, o el Bronto. Uno de estos tiene que subir, o el Plesio, ¿vale? Uno de estos. O si no, pues otro de caña más abajo, ¿no? Así que bueno, veremos a ver quién gana al final. O sea, queda mucho. Queda todo este mes todavía para votar. Bien. Ahora vamos con las sumisiones de criaturas. Nuestra próxima criatura de la comunidad se presentará en los biomas simulados de Génesis parte 1. Desde los abrumadoras profundidades de las fosas oceánicas y los paisajes volcánicos infernales hasta las desoladas superficies lunares y las peligrosas ciénagas. Este mapa único ofrece una variedad inaguardable de hábitats para que tu criatura prehistórica del mundo real pueda vivir. Empieza a pensar en los conceptos de tus criaturas y a preparar los diseños ahora que ya puedes. Ha abierto el plazo, ¿vale? Ya está abierto el plazo. Y bueno, ¿cuánto dura el plazo, no? Bien. El foro de envío está aquí. Os enviaré lo que es pues en línea de descripción de aquí. Ok. Y bueno, dice, el periodo de inscripción finalizará a la 1 p.m. hora del Pacífico el 24 de octubre. La votación comenzará inmediatamente después y finalizará el 4 de noviembre. Hasta la 1 de p.m. del Pacífico. Y el ganador se anunciará en el crunch del 7 de noviembre. O sea, de aquí un mes más o menos. Ya estará el ganador, así que hay que ser rápido, gente, hay que ser rápidos. Así que bueno, tengan en cuenta que esta criatura se lanzará para Génesis parte 1, ¿vale? O sea, asegura de que sus creaciones del mundo real se adaptan temáticamente a estos mapas, a entornos, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, de que tiene entornos a Génesis 1. Bien, y aquí todas las normas que ya se sabe, ¿vale? Un hilo para la criatura, que si agregan una igual pues se juntará con el otro hilo existente, ¿vale? También debe ser una criatura prehistórica extinta del mundo real, ya sea dinosaurio, mamífero, reptil, ave, etcétera, ¿vale? Los desarrolladores no pueden publicar sus propias ideas, o sea, los modders no pueden, por lo que se ve. Se prefiere información complementaria, enlace wiki, imágenes, arte. Para participar en las votaciones de envío de criaturas, tendrás que haber registrado una cuenta en nuestros foros en su de Ark y ser un miembro regular del tablero, lo que requiere 6 publicaciones. O sea, si no estás suscrito, bueno, si no estás registrado al foro de Ark, no podrás enviar una criatura, ¿no? Luego los participantes solo pueden ganar el voto de la criatura una vez. Los finalistas que no hayan ganado también pueden ganar el voto de criatura. Vale, las publicaciones ya no se funcionarán con envíos similares. Ah, vale, ya no se envían, ya no se fusionan. Ok. Pensaba que sí. Bueno, pues nada, ya sabéis. Ya sabéis, los 10 mejores serán los que se podrán votar al final, ¿ok? Bien, Lair Ops. Bien. Personaje perdido por la actualización, ¿no? Hemos agregado un nuevo formulario de personajes perdidos para ayudar a los vivientes que han perdido sus personajes en los servidores oficiales. En este proceso cubre las pérdidas recientes de personajes en servidores oficiales. Para servidores no oficiales, contacta directamente con el administrador de tu servidor. Bueno, para no oficiales pues tienes que hablar con tu administrador, ¿no? El administrador de lo que viene siendo de tu servidor, ¿no? Con oficiales tienen que ser los de tu wildcard. Bien, si has perdido un personaje, te recomiendo no transferirte ni modificar objetos, ya que esto aumenta las posibilidades de recuperarlo. Los personajes se resolverán caso por caso, según la viabilidad técnica. Si es posible recuperarlos, tu personaje volverá a tus datos en la nube de CrossArk. Te recomendamos consultar la plantilla de descarga de supervivientes periódicamente para ver las actualizaciones, ¿vale? Dice que recomienda no transferir ni modificar objetos. O sea, no te transfieras ni modificas objetos ni nada, ¿vale? Y aquí está lo que es pues el enlace para hacer esto. También lo compartiré ahí para vosotros, ¿vale? Para que podáis hacer
esto de aquí y de esto, ¿no? También lo compartiré para vosotros. Y bueno, todavía lo del Amarok y Baywin y el Baywin no está arreglado, o sea, increíble, llevan 3 meses ya con esto, que no lo arreglan. Y bueno, tenéis tarifas este fin de semana, ¿ok? Así que aprovechadlas. Tenéis por 2 en PvPV, 4,5 en Smart Tribes y por 5 en Ark Apocalipsis. Así que bien. Y no han hablado todavía del evento de Fear Ascended. No lo veo yo el evento de Fear Ascended. Así que nada, gente. Bueno, también os dejaré pues lo que me pues este link de aquí, ¿vale? Este también os lo voy a dejar. A ver si se abre, ¿vale? Este es. Os dejaré también en la descripción este link, ¿vale? Para que pongáis aquí ya vuestra criatura. Que ya hay criaturas, o sea, ya hay criaturas. Así que en 2 o 3 días miraremos las criaturas que hay en el top 10 y las miraremos. Que por cierto, si queréis poner vuestra criatura en mi Discord, que voy a crear un canal para que las pongáis, ¿vale? Creo que ya está creado, creo que lo creéis ya. Y ahí podéis postear vuestra criatura, ¿vale? Así que link del Discord en la descripción. Así que gente, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Si os gusta ya sabéis, dejadme like, favoritos, suscribirse, gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.